visita de lujo también para seguir compartiendo con toda la teleaudiencia un tema muy actual. Vamos a hablar de cuadros respiratorios. Es la época en que estamos así, como que estornudando, las alergias, los resfríos, de todo. Y damos la bienvenida al doctor Gilberto González. Él es médico pediatra. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes, acá al Grupo de Trabajo. Encantadísimo de estar en esta tarde con ustedes. Y bueno, estoy para aclarar algunos conceptos, darle pequeñas clases de repente si está, y aclarar a la ciudadanía algunos conceptos de los cuadros respiratorios. Sí, muy oportuna su presencia, doctor, con nosotros. Muchas porque gracias. Realmente es la época clave, que hay mucho viento, hay polen en el ambiente, el clima es muy cambiante. Así mismo. Y surgen estas afecciones. Yo estoy alérgico al 100%. Así que, ¿qué es cuadro respiratorio? ¿Cuáles son los problemas que se presentan en esta época, doctor? Sí, yo estoy también resfriado, o sea, los médicos no estamos inmunes a los cuadros respiratorios porque estoy resfriado. Bien, los cuadros respiratorios, lógicamente, es la época, estamos en invierno, donde prácticamente las afecciones respiratorias se disparan en un grado muy importante, porque estamos en invierno. Entonces aparecen todo tipo de cuadros y sobre todo los grupos más vulnerables, que son los niños, ¿verdad? Y no deja también de ser un cuadro importante en los adultos, sobre todo el hacinamiento, en la oficina, en el trabajo, los cambios bruscos de tiempo. Eso hace mucho que colabore con las infecciones respiratorias, que están producidos por diversos tipos de microorganismos, ¿verdad? Sobre todo producidos por virus, los famosos virus. Y el grupo más vulnerable son los chicos menores de 5 años, y entre ellos están los chicos más pequeñitos, que son los menores de 2 años, donde ellos tienen cuadro de congestión nasal, tos, secreción, fiebre, tos, a veces tienen dificultad respiratoria, aparecen los cuadros de bronquiolitis, bronquitis, neumonías virales, neumonías bacterianas, laringitis, laringotraqueobronquitis, etcétera, etcétera, etcétera. Y más que nada la tos, ¿verdad? En este momento también la tos es un síntoma importante dentro sobre todo en los grupos de los niños y los adultos, esa tos persistente, fastidiosa, que de repente va al médico, el médico le dice, sí, está con un cuadro viral, pero no tiene fiebre. Claro. Doctor, las afecciones respiratorias, ¿en qué grado pueden de ser peligrosas inclusive? Son molestosas, eso sí. Totalmente. Incómodo y todo eso, pero también hasta qué punto hay que tolerar esto para ver en qué momento se vuelven peligrosas. Claro, realmente el médico y tampoco la familia, los padres, los adultos tienen el control de la evolución de una enfermedad respiratoria, ¿verdad? Claro que hay factores de riesgo o factores asociados de repente a que una persona potencialmente pueda complicar su cuadro respiratorio. El grupo vulnerable son los niños menores de 2 años o menores de 5 años, donde sí pueden potencialmente complicarse, ¿verdad? Y están los pacientes adultos, donde sobre todo aquellos que tienen pacientes asmáticos, pacientes portadores de afecciones crónicas, como aquellos pacientes que tienen algún tipo de neoplasia, cardíacos o de repente alguna afección respiratoria crónica, como los famosos EPOC, que son las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, es un grupo mucho más vulnerable de complicarse. Normalmente nuestro sistema inmunológico es perfecto, o sea que constantemente nuestro sistema inmunológico consta de diversas herramientas y de diversas fortalezas, que nuestro sistema funciona las 24 horas del día y los 365 días, no tiene sueldo y no tiene aguinaldo. Ah, qué bueno. Pero aunque ustedes no lo crean, el sistema funciona. Felizmente también el pulmón también tiene ciertas herramientas para defenderse de las potenciales o potenciales, sobre todo en aquellas afecciones que puedan empeorar. Convengamos que sí, el grupo más a riesgo son los chicos más pequeños, sobre todo los chicos menores de 2 años, que lógicamente la fiebre es el síntoma principal de una alerta importante de repente, sobre todo de que potencialmente para un cuadro respiratorio. Si el chico presenta fiebre, entonces, doctor, atención. Es un signo de alarma. Ahora, la fiebre tampoco implica que el chico esté grave. O sea, la fiebre es un síntoma de alarma donde mi sistema inmunológico me está diciendo que me entró algo en mi sistema y se desencadenó una serie de mecanismos de defensa. La fiebre también es buena, no es que la fiebre sea mala, sino que la fiebre es un síntoma donde me avisa que el sistema del niño, la persona que tiene una enfermedad o una afección, sobre todo viral, está en alerta y desencadenó los mecanismos para defenderse de ese sistema. En ocasiones, lógicamente que nadie tiene el control, en ocasiones algunos cuadros respiratorios pueden sobrepasar la barrera del sistema inmunológico y esa afección respiratoria que puede convertirse en una neumonía, ya sea viral o bacteriana, ¿verdad? O puede convertirse en una infección mucho más seria porque
el microorganismo atraviesa la barrera y puede ingresar al torrente sanguíneo. Doctor, ¿qué prevenciones podemos tomar nosotros, los adultos y también los chicos, para tratar de evitar esto? No sé, el tema de la vitamina C, por ejemplo, que es lo que todos conocemos, lo más famoso. ¿Qué otras cosas se pueden hacer, consumir? Muy importante pregunta. Realmente las infecciones se pueden, más que nada el lavado de manos, que es muy importante. Siempre insistimos en el lavado de manos. No hace falta un jabón muy sofisticado, un jabón de coco, un jabón negro ya es suficiente para por lo menos evitar la diseminación, sobre todo las enfermedades de los virus. Otro, el tema de la vacunación, ¿verdad? Lógicamente que los niños menores de 2 años, sobre todo los chicos menores, están dentro de un esquema de vacunación donde es gratuito en el ministerio. Se vacunan ya prácticamente en los primeros meses de vida, se vacunan contra una bacteria que es el neumococo, y se vacuna también contra una bacteria que se llama Haemophilus influenza tipo B, que son bacterias muy bastante terribles porque afectan en forma mucho más grave los cuadros respiratorios. Y también los chicos están recibiendo, sobre todo los chicos menores, a partir de los 6 meses hasta los 2, 3 años reciben lo que se llama la vacuna para la influenza. La vacuna de la influenza siempre es satanizada todos los años, ¿verdad? Pero es una herramienta que contamos sobre todo para prevención de las enfermedades, sobre todo producidas por el virus influenza. Ahora, es imposible abarcar todos los virus, ¿verdad? Hay demasiado tipo de virus en este momento, sobre todo el que está circulando mucho, el famoso virus sincicial respiratorio, ¿verdad? ¿Qué es eso, doctor? El virus respiratorio es un virus muy travieso que generalmente aumenta la incidencia en las épocas de invierno. Es un virus que le gusta el invierno. Entonces, básicamente en las personas adultas produce un resfrío común, ¿verdad? Que rinorrea, tos, un poco de fiebre, pero en el niño puede producir una entidad que se llama bronquiolitis, sobre todo en los niños menores de 2 años, ¿verdad? Y la bronquiolitis sí es un cuadro un poco más, mucho más serio, más grave, sobre todo en los chicos menores de 3 meses, porque produce mucha mucosidad, mucha secreción, un poco de febril y sobre todo produce dificultad respiratoria. Otra herramienta importante es la lactancia materna. Está demostrado, estamos lógicamente en la Semana Mundial de la Lactancia Materna. La leche materna es una herramienta también muy útil, muy poderosa, muy importante. O sea, lo importante es que el chico, aquel niño que recibe la leche materna exclusiva o combinada muchas veces con otro tipo de leche, tiene un soporte inmunológico mucho mejor. A pesar que lo ideal sería lactancia materna exclusiva, por lo menos hasta los 6 meses, inclusive 9 meses. Y aquellos chicos que están llegando, digamos, donde la mamá le quiere destetar, porque vamos a los 6, 9 meses, las madres trabajan hoy en día, no es como antes que la mamá se dedicaba exclusivamente a la casa, ¿verdad? Sí. El permiso de lactancia dura hasta los 4 meses aproximadamente. Pueden extender la lactancia materna, sobre todo en este periodo de invierno. Entonces tenemos lavado de manos, vacunación, lactancia materna, y para las personas adultas lo importante es el lavado de manos y no tener miedo a la vacuna de la influenza. Ahora, doctor, ¿qué hacer en caso que un chico menor de 5 años ya presenta un cuadro de neumonía? Claro, básicamente el cuadro de neumonía se desarrolla. Lo importante, a veces el médico no tiene el control de eso, pero lo importante es la fiebre y la dificultad respiratoria. En todo caso, en esos casos, estar atento, a pesar que el chico esté medicado, muchas veces inclusive está medicado con algunos. Lo que pasa es que la medicación para los resfríos es sintomático, ninguno es curativo. Jarabe para la tos, descongestivos, antifebriles. Hay que estar atento sobre todo a la presencia de cuadro de dificultad respiratoria. ¿Qué es la dificultad respiratoria? Es el aumento de la cantidad de respiraciones que el chico tiene, o respira con dificultad. En esos casos sí hay que estar alerta. Muchos cuadros no son neumonía, sino que también puede ser cuadros asmáticos, pero hay que estar atentos, sobre todo en los niños, y hacer una consulta precoz. Y de repente, a veces yo siempre le insisto muchas veces a los pacientes, sobre todo en el sector público, si no está conforme con la consulta que le dio en el primer nivel de atención, entonces volver a consultar en otro centro, ¿verdad? Tenemos muchos hospitales distribuidos en la central, ¿verdad? Tenemos hospitales, tenemos las unidades de salud familiar, tenemos los centros hospitalarios. Lo que pasa es que en este momento la gente a veces no quiere esperar porque el tiempo de espera es muy largo. ¿Por qué? Porque están saturados los hospitales, porque lógicamente tenemos un aumento importante de enfermedades respiratorias. Eso hace que la congestión, inclusive en el privado también el tiempo de espera es largo, ¿verdad? En el privado sabemos que un centro, en este momento los centros que digamos que están top, en este momento también el tiempo de espera es largo, entonces también eso ocurre en el sector público. Claro, doctor, ¿cómo actuar en los casos de alergia? Porque se presentan muchos casos de gente que estornuda bastante, sí, que le chorrea los ojos, la nariz, porque hay polen en el ambiente, hay polvo. ¿Cómo actuar para tratar de evitar o disminuir por lo menos? Claro, muchas veces las personas que son alérgicas, ahora es muy difícil el manejo de los menores de 5 años, sobre todo en los cuadros que son alérgicos, pero en los chicos más grandes y en las personas adultas, indudablemente que la alergia es muy fastidiosa porque a veces uno no puede definir si realmente es un cuadro de resfrío o es tu rinite nomás que se exacerbó, ¿verdad?
Lo ideal muchas veces sería que si tienes un medio de cabecera, es fastidioso como tú lo dices, Ginny, porque a veces uno encuentra una solución, una salida para que te solucione. Pero lo importante es a veces uno convive con eso, ¿verdad? Pero sobre todo tratar de tener una consulta más cercana con su médico tratante, llámese su pediatra o su médico clínico o su alergista, ¿verdad? Y tratar de tomar una medicación de repente para disminuir los síntomas, ¿verdad? Claro que esas personas que son alérgicas son más susceptibles de tener más resfrío por una cuestión inmunológica, ¿verdad? Pero tampoco el que es alérgico o asmático tiene que estar más atento en las temporadas de invierno. Sí, doctor, por último, ¿cuáles son más graves? ¿Los cuadros virósicos o bacterianos? Realmente los dos son delicados, ¿verdad? Lo que pasa es que los cuadros virales muchas veces son cuadros muy traicioneros porque suelen enmascarar ciertos cuadros más graves, ¿verdad? Y detrás de un cuadro viral, como el sistema inmunológico está trabajando para desprenderse de ese virus, puede entrar en contramano una bacteria. Otra cuestión también que yo siempre la vacuna en adultos no está muy desarrollada, la vacunación en adultos. Muchas veces los pediatras hablamos mucho de vacunación porque es que estamos el día a día con los chicos, ¿verdad? Entonces, pero hay también todo un sistema de vacunación para los adultos. Los adultos también pueden acceder a vacunas como la vacuna del neumococo, la vacuna de la influenza, e inclusive vacunas de repente que el adulto puede acceder. Lo que pasa es que la vacunación del adulto de repente que no está muy desarrollada, ni tampoco en los adolescentes, ¿verdad? Por ejemplo, en este tiempo, o sea, lo que pasa es que muchas veces eso es impredecible, o sea, lo que tratamos de tener el control. Por ejemplo, ahora hay un brote de papera, por ejemplo, vienen muchos los ¿De papera? Sí, hay un brote de papera, por ejemplo, ¿verdad? El ministerio tiene la cobertura de vacunación, pero esos son eventos que muchas veces no tiene el control ni salud pública ni la comunidad, ¿verdad? Pero así como con los cuadros respiratorios, sabemos que en la época de esta temporada de invierno van a aumentar los cuadros respiratorios porque es la época. Exacto. Doctor, resumiendo esto y ya para cerrar un poquito, Sí. ¿qué recomendaciones útiles le damos así? Prácticas rápidas para que la señora, la familia en casa puedan actuar también para contrarrestar estos problemas de cuadros respiratorios. Tres cositas básicamente, unas cuantas cosas. El lavado de manos es importante. Tratar, no digo aislar al chico porque hoy en día las familias tienen 3, 4 chicos, entonces hermanito no es muy difícil. Pero insistir lavado de manos, no hace falta un jabón muy sofisticado, sino que un jabón de coco, un jabón simple para lavado de manos. Actualizar el tema de vacunación de sus niños, aquellos chicos que están mamando, seguir con lactancia materna sobre todo, y los adultos sobre todo, protegerse también, de repente está resfriado o tiene un cuadro de resfrío grave, no ir al trabajo, por lo tratar o por lo menos proteger a sus compañeros. Claro, no estornudar cada rato. Doctor Gilberto González, entonces, pediatra, doctor pediatra, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y alertarnos un poquito también de cómo actuar a veces ante estos cuadros respiratorios que son muy molestosos y que realmente en esta época afecta bastante. Muchísimas gracias, Sí, doctor. más que nada que me agregar un poquito también, asistir a la consulta, lógicamente, y tengo con paciencia, porque realmente reconozco que están saturados los hospitales públicos, hay mucha demanda de pacientes, al igual que el privado también, porque a veces la gente dice, no, el privado tiene rápido, no, es mentira, el privado también están saturadas las urgencias, o sea que tener poco paciencia y estar alerta, sobre todo en los chicos, en los adultos, de repente a signos que podrían comprometer o signos más graves en la evolución de su cuadro respiratorio. Tal cual, doctor, con paciencia se Gracias llega a al usted. cielo. Gabriel, hagamos un cortecito. Hacemos una breve pausa, enseguida regresamos con más de Tarde Total.